La Unión Europea ha aprobado la primera gran regulación del mundo en el campo de la inteligencia artificial. La perspectiva de que la falta de acuerdo habría dejado el desarrollo desordenado de una tecnología que suscita no pocos temores, ha acabado por forzar un difícil pacto entre el Parlamento Europeo y sus Estados miembros. El objetivo de esta ley es tratar de adelantarse a lo que tarde o temprano se hará necesario en todo el mundo, procurando que los estándares europeos se conviertan en mundiales para poder así competir con gigantes como China y los Estados Unidos. Inicialmente la ley no estaba pensada para regular este tipo de sistemas, porque aún no se había popularizado cuando Bruselas propuso la ley en abril del año 2021, pero las instituciones comunitarias han visto la necesidad de legislarlos desde el estallido del ChatGPT el año pasado. El reglamento no prohíbe en realidad su uso, pero sí ha establecido una serie de criterios para detectar los modelos que pueden generar un alto riesgo en función del contexto en el que se usen, obligando a sus desarrolladores a cumplir unas salvaguardas más estrictas antes de sacarlos al mercado. El principal punto de fricción ha estado en la regulación del uso de las cámaras de reconocimiento facial, lo que se conoce como vigilancia biométrica, en espacios públicos. El Parlamento quería que estas cámaras fueran prohibidas, pero los gobiernos han presionado hasta lograr que se permitan en casos justificados y con previa autorización judicial. Se trata de un campo especialmente delicado a la hora de legislar, si se tiene en cuenta que cuando la Comisión presentó su propuesta en abril del 2021, ni siquiera existía el ChatGPT, que ahora es uno de los espacios más importantes para aplicar esta nueva norma. Algunos principios parecen claros, como la obligación de que todos los elementos que se generen con inteligencia artificial tendrían que ser reconocibles e identificables. También se prohíbe usar la inteligencia artificial para hacer clasificaciones sociales con datos sobre la salud de las personas, de tipo más personal o íntimo. La Unión Europea será entonces la primera región del mundo en regular de forma completa los usos de la inteligencia artificial por ahora. Los Estados y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo provisional que todavía deberá ser ratificado por las dos partes antes de entrar en vigor. Previsiblemente se estima que a finales del año 2026, aunque algunas partes empezarán a funcionar antes. Este texto define las obligaciones y normas por las que deberá regirse la inteligencia artificial. El texto final recoge, aseguran los eurodiputados, sus principales líneas rojas, al confirmar que quedarán prohibidos varios sistemas de vigilancia biométrica, como ya apuntamos, que se considerarían inaceptables. Es decir, cuando estos sistemas pasan a una especie de categorización biométrica, ya sea por creencias políticas, religiosas, filosóficas o por orientación sexual o raza. Los sistemas para expandir o crear bases de datos faciales, captando datos de manera indiscriminada a través de Internet o de grabaciones audiovisuales y televisión, como pudiera ser muchas veces también el reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo como en instituciones educativas. Una especie de social scoring, o sea, sistemas que puntúan a las personas en función de su comportamiento social o características personales. Serían sistemas, según los eurodiputados, que manipulan comportamiento humano y la inteligencia artificial usada para explotar las vulnerabilidades de las personas
por supuesto que deberían ser debidamente reguladas o limitadas. Por ejemplo, la edad, la situación social o económica, etc. El reglamento permite o prohíbe el uso de esta tecnología en función del riesgo que pueda generar para personas donde se pueda identificar de alguna manera elementos que violen los derechos fundamentales. Por ejemplo, algo que es hoy en día muy común, que se puedan utilizar para influir en el resultado de unas elecciones, o los que empleen las entidades financieras para evaluar la solvencia y establecer una calificación crediticia. Esto, a la hora de observar este reglamento, este proyecto, porque todavía no ha sido, vamos a decir, ejecutado en el tiempo, da paso a un nuevo concepto de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa, que también está llamada a ser regulada, que es el otro, porque el otro gran asunto que ha centrado o donde se han centrado las negociaciones es la regulación de los sistemas de la llamada inteligencia artificial generativa. Es decir, en lo que se basan modelos como el ChatGPT de la empresa AI o el Bard de Google, tendrían que cumplir criterios de transparencia, como especificar si un texto, una canción o una fotografía se han generado a través de la inteligencia artificial y garantizar que los datos que se han empleado para entrenar a los sistemas respetan los derechos de autor. Por otro lado, aunque se permitirían los sistemas de vigilancia biométrica en tiempo real en espacios públicos, estos solo podrían ser empleados por las fuerzas del orden y estarían muy limitados, así como también rodeados de estrictas limitaciones. Se requeriría una autorización judicial, así como también una especie de lista de crímenes que lo autoricen de manera muy restrictiva. Ningún otro país tiene aún una regulación tan completa como la europea. Recientemente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó en octubre un decreto que obliga a las empresas tecnológicas a notificar al gobierno de cualquier avance que suponga un riesgo grave para la seguridad nacional. En este último punto nos preguntamos, ¿quién o quiénes certificarían el llamado, entre comillas, riesgo grave? Observamos que este concepto puede ser materia de manipulación, de interpretación muy extensiva, cuando se entiende que estamos ante un riesgo grave y qué organismo, qué institución va a tener la última palabra en ese tipo de clasificación. Se estima que esta ley de inteligencia artificial debería poder entrar totalmente en vigor hacia finales del año 2026. La ley de inteligencia artificial de la Unión Europea aún no está grabada en piedra. Las elecciones europeas podrían cambiar las cosas, pero por el momento la industria tecnológica teme que la ley ahogue la competencia. Mientras tanto, artistas y autores se han mostrado más receptivos. La norma prevé la creación de una oficina europea de inteligencia artificial, que es la que le va a tocar coordinar el uso de la tecnología entre las autoridades nacionales y que estará asesorada por un panel de científicos y de organizaciones de la sociedad civil. Está previsto que la ley entre en vigor, como ya dijimos, en el año 2026, pero se aplicará por fases. La oficina europea se creará de forma inmediata, mientras que la prohibición de los sistemas de inteligencia artificial llegará en un plazo aproximado de 6 meses y los requisitos así o para los sistemas y modelos se estima que a los 12 meses. El reglamento prevé multas con un rango que va desde los 35 millones de euros o el 7% del volumen global del negocio de las empresas hasta los 7.5 millones de euros del volumen global
del negocio. Francia y Alemania advirtieron contra el exceso de regulación, ya que querían proteger a sus empresas campeonas en el campo de la inteligencia artificial. Podemos, según afirman estos grupos empresariales, decidir regular mucho más rápido y mucho más fuerte que nuestros principales competidores. Pero concluyen señalando que se regularían cosas que ya no se producen o que ya están o que no se han inventado. Esto nunca es una buena idea, dijo el presidente francés Emmanuel Macron el lunes pasado 11 de diciembre. Dentro de las consecuencias potencialmente desastrosas, la Computer and Communications Industry Association afirmó que el texto se aleja en gran medida del enfoque basado en el riesgo propuesto por la Comisión, que daba prioridad a la innovación por encima de una regulación en exceso prescriptiva. La organización afirmó que la ley imponía obligaciones estrictas a los desarrolladores de tecnologías punteras que sustentan muchos sistemas posteriores y, por tanto, es probable que obstaculice la innovación como tal, lo cual pudiera provocar una especie de éxodo de talentos de la inteligencia artificial. Lamentablemente, la velocidad parece haber prevalecido sobre la calidad, con consecuencias potencialmente desastrosas para la economía europea. Bien, hasta este punto les habló Nathan Simon en la serie de podcast Conversando con Nathan. Trataremos más adelante un tema de mucho interés, como cómo afecta esta pretendida ley a los llamados contratos tecnológicos o los smart contracts. Hasta una próxima oportunidad. Tengan todos muy buenos días. Gracias.